Muy buenas tardes, damas y caballeros. Hoy estamos con una persona muy especial. Ha sido uno de mis grandes maestros, desde luego. Este señor se llama Máglez. Máglez es su nombre artístico, su nombre real es Miguel Ángel González Mora. Es un hombre que te enseña de una manera especial. Es un hombre que te enseña a cómo ser libre, a cómo interpretar los problemas que te vienen en la vida y tal. No te da una herramienta que se te gasta en un rato, te da una herramienta que te vale para siempre. Entonces vamos a llamarle ahora mismo, él vive en Cuba, en un lugar, en un barrio de La Habana. Vamos a llamarle y que se presente por sí mismo. Parece que ha descolgado el teléfono ya Máglez, y a ver si le escuchamos. Máglez, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Estamos aquí. Estáis ahí. Bueno, un placer escucharte. ¿Qué nos puedes contar de ti? ¿Cómo te presentarías como persona? Sé que tienes una voz espectacular cuando utilizas esa voz de locutor de radio. Bueno, adelante, por favor. Bueno, primero tengo que darte las gracias por lo que me has dicho. Pero he trabajado muchos años en la radio y televisión. Pero la importancia no está en eso. La importancia está en lo mucho que no queremos. Mantenemos las mejores de las actitudes en cuanto a los deseos de vivir, a pesar de todo y de la dureza que tenemos en el medio. Pero, ¿tienes algún punto en específico que quieras saber de mi vida? Sí, por supuesto, aquí estamos para, bueno, te vamos aquí a hacer una radiografía, vamos, por todas partes. De esta no te escapas. Bueno, lo primero Sí. que queríamos Lo que te preguntar. quería decir era que en cuanto a las radiografías se van a impresionar cuando me vean. Porque de 240 libras estoy en 137. Oh, Así que no hace falta que hagamos ninguna, ¿cómo se le llama esto? rayos X, no hacen falta los rayos X. No hacen falta rayos X. Vale. Porque en este momento estás a dieta por alguna razón particular. Sí, es una razón de estado. Ah, bueno. El estado de putrefacción, no, me fui para otro tema. El estado tiene tanta crisis que no tenemos el suficiente abastecimiento que necesitamos para conservar la imagen. Claro, entiendo. El deterioro que vas a ver no es provocado por mí o por mi desinterés, es por la falta de habituallamiento. Claro, entiendo. Bueno, Máglez, pues para empezar podríamos preguntarte cómo fue tu familia, en qué año naciste, más o menos en qué época naciste y cómo era tu familia. Sí, bueno, mira, esos son los recuerdos que le dan a uno sustento a la hora de vivir. Mi familia fue una familia muy unida, se querían muchísimo y económicamente estaban, como se dice en Cuba, clase media, pero no eran universitarios, eran personas que habían venido de Sabana Grande trabajando, fundaron una compañía que se llamaba la Compañía de Luis Pion, que fue la que hizo los pisos de La Habana Libre, de Bolsa, de Riviera, de todos esos grandes hoteles y otras muchas cosas como las estaciones de policía, y tuvieron un gran trabajo, sobre todo en la década del 50. ¿El nombre de la empresa? Precisamente cuando yo nací.
¿Puedes repetir el nombre de la empresa, por favor? Luis Mion, un italiano. Luis Mion. Luis Mion. Luis Mion. Vino a vivir aquí a Cuba. Claro. A ellos le decían la compañía de los Mora, M-O-R-A, Entonces, porque era el apellido que usaba. entonces tú eres descendiente de alguna forma de italianos. No es que sea descendiente de italianos, en realidad soy descendiente de españoles, pero teníamos muy buenas amistades con los italianos. Ah, entiendo, entiendo. Por eso mi nombre es González Mora, como apellido, ¿no? Sí, sí, un nombre muy Porque castellano. Mora viene de España. Sí, y González, vamos, González también, también, sí, sí, sí. claro. Mi padre era González, A eso mismo estábamos hablando ahora tu mamá y yo, exactamente, sí, sí, que sí, tu papá era González. sí. Pues Y... como te decía, sí, pregunta. No, adelante, adelante. Pues te decía que esa actitud laboral, ese afecto que tenían entre ellos hizo que todos los hermanos, es decir, mis tíos, se integraran en la compañía de Luis Mion y llegaron a hacer unos pisos de granito impresionantes. Hay una escuela que puede ser que recuerdes, que se llama la Escuela del Reloj, que tiene algo que es la única escuela que en toda Cuba lo tiene. En el piso hicieron el mapa de la isla de Cuba con todo el abecedario en mayúsculas y minúsculas y las divisiones de las 6 provincias en que en esa época se dividía la geografía de Cuba. Eso está hecho en colores. Hace relativamente poco fui a tirarles una foto por tener el recuerdo. Foto que después la perdí porque me robaron el teléfono en una guagua. Y está como en el año 48 que lo hicieron. ¿En serio? Con unos colores impresionantes. Madre mía. Está que parece acabado de hacer. El granito es blanco, el fondo del granito es blanco, toda la isla de Cuba en colores, cada provincia en colores, las letras, y todo perfilado con aquel borde que parece oro, que es de láminas de bronce, De bronce, sí. que es lo que hace el diseño de la red. Pero eso está impresionante. No sé si en algún momento podré tirarle otra foto, porque cuando fui habían cambiado al director que había retirado, y me dijeron que tenía que ir al municipio a buscar un papel para que me autorizaran a ver. Ya no les dije tirar una foto. De entrar a verlo, ya me pusieron ese pretexto. Así que imagínate cómo está la situación. Aquí ahora tu mamá cogió unas fotografías mías de cuando yo estaba en la escuela George School, escuela privada, en español sería como escuela jefina, Sí. y la está mirando. Es una de las cosas que saqué, porque tú sabes que sigo con el hábito de hacer en colores la fotografía en blanco y negro vieja. Exactamente, sí. Y quiero que tengas ese testimonio. Mira, acabo de ver una foto ahora de cuando yo estaba en el club de los almendares, con unos 6 años. Estoy pichando. Y al sí. lado me puse una foto de bateando. Ah, sí, fíjate. Para nosotros aquí en España, pichar es lanzar la bola en béisbol y nada, y batear. Sí. La costumbre Sí, es... es que yo lo dije en inglés. En inglés es que se dice pichar. Claro, claro. Pero es eso, es lanzar, es lanzador. Lanzar. Sí, Ahí sí. estoy de lanzador y de bateador. Ya. Y otra cosa que quiero que veas, que mira, apareció también el billete de 1800, un billete de $1 Sí. de 1896. Es la fecha de ese billete. Wow. De $1. Madre mía. Espero por ti. Bueno, pues si nos puedes contar, aparte de
bueno, de tu familia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Anécdotas? ¿Cómo fuiste feliz en tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? Muy, 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 muy feliz, porque mi familia fue una familia feliz. Y aunque la política, tú sabes que lo embarra todo, Sí, en el mejor sentido de la palabra, nunca por criterios personales, nunca hubo distanciamiento. Si alguien creía una cosa y entraba en la rivalidad con lo que otro pensaba, eso siempre se mantenía al margen del afecto. Por tanto, yo desde niño, e incluso mi adolescencia, y hasta que empecé como trabajador, como profesor en este caso en Hermanos Gómez, siempre me sentí protegido, muy unido, muy comprendido y muy apoyado. Jamás me sentí solo, como ahora, que ya no tengo familia. Que se podrás imaginar, y ese aspecto sí genera cierto sufrimiento, claro, porque cuando tú te has sentido tan acongollado, tan protegido, y en la medida en que va transcurriendo la vida, te vas perdiendo a tus seres queridos y te quedas, un día te levantas y descubres que ya no hay papá, mamá, que tus hijos se fueron del país, que tu esposa falleció y te empiezas a sentir deprimido. Por eso trato de respirar todos los días y dar las gracias de estar aún con vida y con la energía suficiente para hacer lo que tenga que hacer de la mejor forma posible y no hacerle daño a quien no se lo merece. Es decir, a nadie. claro. Bueno, Sigue preguntando. Magles, eso, bueno, es muy fuerte, ¿no? Que tu familia separase muy bien lo que era la familia, lo que eran los valores y tal de la opinión política. ¿Tú tenías una opinión política fuerte en tu adolescencia, por ejemplo, y luego se nos ha ido todavía no hemos podido encuadrar en qué época estábamos en ese periodo? Te daré ahora la fecha, porque aún a pesar de los 70 años que tengo, que tu mamá me mira y casi me reprocha, son 74 en realidad, pero yo le digo a ella que yo cuento de 5 en 5. Y entonces, a pesar de mis 70 años, te puedo decir que, por ejemplo, mi familia pertenecía al Partido Ortodoxo, que era lo que en la década de 1950, fíjate que te hablo de una década, era lo más avanzado, era el partido que dirigía Eduardo Chivas. Ahora estoy mirando la escoba, que era el símbolo del partido, porque era para barrer vergüenza contra dinero. Y la escoba simbolizaba eso, vergüenza contra dinero. Bueno. Cosa que ahora se ha diluido y ni hay vergüenza ni hay dinero. Bueno. Pero bueno. no quiero, sinceramente, tú discúlpame, porque no quiero que se vea que yo te estoy dando esta respuesta por la mala leche. No. Que me... No tomamos así, yo estoy seguro de que no. Además, esta entrevista no es sobre política, simplemente que intervienen algunas cosas de la vida y ya está, se habla de ello como cualquier otra cosa, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de tu pensamiento cuando eras adolescente? ¿Qué pensamiento tenías? ¿Político o no político? ¿Cómo pensabas tú? ¿Cómo eras tú? ¿Cómo era Magles con 15 años? Bueno, pues te diré que no es como era, es como sigo siendo, porque en mi familia
siempre, a pesar de que no había ningún universitario, a no ser un tío mío, Pedro Herrera Ibáñez, que era profesor en la universidad y en arte y oficio, pero era tío político, es decir, se casó con una tía mía. Claro. Todos siempre fueron muy estudiosos, pero autodidactas. Eran personas que leían mucho y, por ejemplo, tú ves la letra de mi mamá y tú crees que es universitaria. Mi mamá llegó hasta 4º grado. Vino a tener el 6º grado cuando triunfó la revolución. Perdóname. Que se hizo un... Sí. No, adelante. No se te entendió nada. Sí, Magles, no, te quería interrumpir, lo que pasa es que por el desfase de tiempo de la llamada, pero te quería decir que justo le pasaba a mi padre. Mi padre llegó a 5º de primaria y, bueno, era una persona muy culta y muy preparada y tal, y lo que estás hablando, sí. Y en el caso de mi familia... Sí. Y yo además conozco tu letra. Yo además conozco tu letra. La tengo muy bien en la cabeza. Sí. Tienes una caligrafía espectacular. Magles, por ejemplo, entre otras cosas, me enseñaba algo de caligrafía, me enseñaba cómo coger el bolígrafo, cómo... Bueno, luego ya otras cosas corrieron por mi cuenta, pero sí. Adelante. Me sorprende que hagas referencia a eso porque yo estaba hablando con tu mamá hace un momento y yo le decía que más que darte clase de computación, yo intercambiaba contigo sobre cualquier tema, pero que te sirvieran en el futuro, que te hicieran en lo posible superar, porque la vida es una constante superación. Y yo sigo con los mismos ideales de cuando empecé a tener uso de razón. Tengo el mismo estado juvenil mental que entonces, lo que con mayor madurez, más conocimiento, mejor preparación, aunque el deterioro físico es el deplorable, porque mi imagen se cae a pedazos. Doy casi una mala imagen cuando tú me ves el rostro y me ves tan flaquito. Y no es que esté hambriento, porque yo sigo comiendo tan poco como siempre. El problema es que el deterioro del país que se cae a pedazos nos deprime. Y, por ejemplo, siempre me gustaron las carreras técnicas, la ingeniería, la mecánica. Lo que menos estudié fue mecánica, pero bueno, para trabajar las grabadoras de cinta o las máquinas de videotape había que conocer también de mecánica, y por eso estudié mecánica. Pero la electrónica es algo que me fascina, me sigue fascinando, y cuando entró el digital, pues sencillamente ahí fue donde empecé a aprender a estudiar computación, a tal punto que por esa computación fue que llegamos a conocernos. Porque sí. Yo fui con el estudio de computación. Sí, bueno, hay que decir aquí para desconocimiento y asombro aquí de los europeos o de quien nos escuche en esta modernidad, ¿no? Que trabajábamos en programación con MS2. Con MS2, un programa que podía estar, yo qué sé, bueno, una cosa muy primitiva. Televisor en blanco y negro. Sí, señor. Una computadora Sony de 32 megabytes de memoria. Sí, señor. No, nada más. Y grabábamos los programas en cinta magnetofónica. En casete. Exactamente. Todavía lo tengo guardado. Exactamente. Increíble la memoria que tiene, sí. me deja boquiabierto. Y yo que me considero que tengo buena memoria. Bueno. Impresionante que puedas hablar de la computadora aquella. Está ahí en la sala, la estoy mirando.
bueno, Y no contento con eso, nos decías, la Sony esa todavía funciona. pero además aprendíamos con eso, pero luego nos llevaba al salón y nos decía, pero esto no es lo más antiguo que tenemos. Y sacaba unas tarjetas perforadas de los ordenadores que funcionan. Todavía las tengo guardadas ahí. Programas hechos en tarjetas de papel. Sí, exactamente. La última vez que vi tarjetas perforadas, las vi porque luego yo estudié en el cuerpo de ingenieros en el ejército español, estudié transmisiones, en la especialidad de transmisiones, y allí había una especie de museo de transmisiones, y recuerdo que veíamos aprendimos a utilizar las cajas de conexiones telefónicas, que ibas con unas conexiones, ibas conectando una línea con otra, y también ahí vi alguna máquina de tarjetas perforadas. Sí, me acuerdo. Aquí Pues imagínate que frente a mí tengo una máquina que estoy armando de las primeras máquinas de videotape, es decir, grabar imagen en cinta para entretener, porque no quiero dejarme abatir, sí. Porque la imagen que tiene el reparto, La Habana, es como si hubiera ido al pasado, y yo creo que el deterioro de la calle no es comparable a ninguna otra etapa, ni que tú viviste ni que yo he vivido. Es algo deplorable, pero en extremo. Las personas se han desquebrajado a tal punto, la falta de humanidad, el raterismo físico y mental, porque no es solamente deterioro físico, es bueno, como acabo de oír en voz de tu mamá, se ha cambiado Cuba, de veras que es triste, pero no hay otra palabra para ejemplificar, y creo que estamos siendo suaves, sí. no ya sutiles, suaves, sí. porque es tan triste lo que estamos padeciendo. Bueno, tu mamá ahora empezó a llorar, disculpa. Bueno, lo siento, lo sentimos aquí. Bueno. No, es que a mí me cuesta trabajo contenerme, porque de veras que duele mucho. Ella usó ahora esa palabra, y de veras que duele mucho. Pero bueno, no hay otra alternativa, hay que fortalecerse y seguir adelante. Claro. No podemos dejarnos abatir por estas impresiones desagradables. Claro. Hazme otra pregunta. Dame cuenta. Bueno, vamos allá. En vez de dame cable, dame cuenta. Vamos a continuar. ¿Cuál dirías o cómo sería tu método de adquirir conocimientos, de aprender? ¿Cómo es tu método de aprender? Muy sencillo. No, muy sencillo. Yo que creo que lo mismo como profesor que como estudiante. Hay que prepararse para desde muy pequeño comenzar a aprender. Es decir, si tú recibes el método de aprendizaje, te pasas la vida aprendiendo. Nunca crees que llegas a saber o a dominar todas las cosas, porque en el método objetivo que persigues, siempre vas descubriendo lo que te falta o lo que la humanidad no ha alcanzado como conocimiento. Porque yo recuerdo la primera vez que yo me paré delante de una grabadora, el impacto que me causó cuando oí mi voz, reconocida de todo el mundo menos la mía. Y yo decía, pero esto es mágico. Sí, pero es que anterior a la grabadora magnética tuve una grabadora de disco
frecuencia, Víctor, donde se grababa en disco la voz y daba más o menos 2 minutos y pico. El tiempo era para una canción. Sí, pero nada más se podía poner 100 veces. Se deterioraba la grabación a tal punto que ya no se podía oír. Y todavía tengo discos de esa época guardados. Imagínate. Esas son cosas impresionantes que tiene la vida. Pero la actitud que tú tienes que asumir para aprender a aprender es fundamental. Eso creo que es lo que verdaderamente te puede convertir en algo millonario, si se quiere. Sí. Porque siempre estás dispuesto a asumir cómo tienes que seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Claro. Y en lo posible, enseñar a lo que te pueda. Porque bueno, llevo más de 50 años como maestro. Claro, claro. ¿De dónde crees tú que te viene la pasión por el conocimiento? ¿Cómo sientes tú que llegó eso a ti? ¿De qué manera? De mi familia. Mi mamá y mi papá eran muy estudiosos. Mi mamá, con su 4º grado, se leía todo, las novelas, los libros, la ciencia, todo lo que le caía en sus manos, lo leía. Y yo recuerdo que mi abuela me sentaba en las piernas, porque yo de niño era muy introvertido, no era hablador como ahora, y mucho menos pensé trabajar en la radio como locutor. Jamás pensé en eso. Yo practiqué de la pasión por el conocimiento y habías hablado algo sobre esta pregunta. No sé si quieres agregar algo más. Sí, te decía que eso viene de la familia. ¿Me copias bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Pues, por mi abuela, mi mamá, mi papá y mis tíos, todos leían mucho, pero siempre autodidacta. Todo lo que le caía en las manos y cada uno le daba una interpretación según, por ejemplo, yo tuve un tío que yo le decía papá Coco, y no porque fuera feo ni me hiciera nada malo, es que le encantaba comer coco y cada vez que yo lo veía le decía papá Coco. Bueno, pues papá Coco aprendió a leer en el cine, viendo las películas, increíblemente, sin ir a la escuela. Yo quisiera que tuviera qué dicción tenía, qué dominio del lenguaje. Y fue un hombre que aprendió con las películas en inglés traducidas al español. Y aprendió a leer. Era fanático. Espectacular. A jugar dominó. Espectacular. Y tú le mostrabas las fichas, cuando jugabas dominó con él, tú le mostrabas las fichas una vez, él si cogía las fichas en la mano, se las enseñaba y las bajaba. Y él te decía la sumatoria de todas las fichas. Tenía una mente impresionante. Madre tengo mía. Grabaciones con él, tengo películas con él, es decir, que ya en algún momento te mandaré para graficar esto que estoy diciendo. Perfecto. Y así, por eso es que desde muy pequeño me incliné a la lectura, pero tenía el problema que era muy introvertido. Y mi abuela me sentaba en las piernas, en sus piernas, y empezaba siempre a jugar conmigo, a ver las nubes que estaban en el cielo y a preguntarme qué yo veía. Y a yo casi hacer un esfuerzo por explicar de la forma que yo veía en las nubes, empecé a exteriorizar la conversación entre lo que me imaginaba y lo que ella quería conocer.
fue un método que usó que para mí es divino ese método, porque nunca me insistió, habla, dime, no, jamás fue así. Ella, con ese tacto que tenía, Ángela Pereira era su nombre, que yo hablo con ella casi todos los días, porque para mí mi familia no está fallecida. Yo cada vez que voy a hacer algo, o como ahora que tenía la mesa pegada porque desarmé un televisor que iba a arreglar, enseguida escuché la voz de mi mamá diciéndome, pero ¿por qué tienes la mesa así? Recógela, Paquito te va a llamar y no va a poder tener soltura para lo que tienes que hacer con él. Es decir, yo sigo sintiendo a mi familia como si me orientaran, como si me regañaran y como si me siguieran queriendo con el mismo amor de cuando yo era adolescente o infantil. Sinceramente, yo en ese aspecto me he refugiado en seguir sintiendo el amor que ha hecho de mí lo que soy. Y no creo que he sido más, no por la falta de apoyo, sino por la incapacidad que como ser humano me acompañe. Porque qué más quisiera yo que ser un tipo más talentoso o talentoso plenamente. Pero la mediocridad te lleva a que, por ejemplo, inventas lo inventado. Yo tuve una vez a un suegro que me decía que yo inventaba lo que ya estaba inventado, y Agramonte, el camarógrafo del ICAI, que fue mi profesor de cámara, me decía, Miguel, yo lo conocía a él en una fiesta, y yo llevé una cámara de cine y me puse a filmar. Y él se acercó y a partir de ahí nos hicimos grandes amigos. Y la primera crítica que me hizo, crítica sutil, ¿por qué usas un Spotlight de 500 watts para hacer esa película que estás haciendo? Y le dije con una sonrisa en los labios, es que no tengo otro. Es decir, que si no usaba 500 watts y iba a salir sin iluminación, imagínate una película oscura, porque sencillamente siempre he tenido el gran problema de eso que tú seguramente conoces o has oído mencionar, que le llaman bloqueo. El bloqueo es algo que siempre se culpa a los norteamericanos porque los norteamericanos nos bloquean. Sí. El bloqueo que nunca se habla es el bloqueo interno, del bloqueo que tenemos que no te permite desarrollarte ni manifestarte, ni puedes llegar a obtener lo que por un sacrificio o esfuerzo propio logres alcanzar en la vida, porque lo mismo en Cuba que en España, que en cualquier otro país, lo que tú como ciudadano no te sacrifiques y no luches, no lo alcanzas. Entonces aquí mucha gente se cree que se merece las cosas, que hay que dárselo todo. ¿Y por qué razón no hay verdades que se aclaren o no hay cosas que se discutan verdaderamente para hacer que el ciudadano sea mejor? ¿Por qué siempre estamos enquistados en que todo lo malo que nos pasa viene de afuera? Sí. Y entonces la responsabilidad interna se diluye. Y estamos llenos de buenos dirigentes, estamos llenos de buenas causas, como si nos los mereciéramos. ¿Y qué hacemos para obtenerlo? Jugar a la política, a costa de todo un pueblo. Mira, dejemos este tema aquí que me pongo sutil, violento quizás. No quiero llevar a tu vida esta imagen que quizás sin proponérmelo te estoy dando. No, es que lo que se entiende que casi toda la vida has estado en esas condiciones o en unas condiciones complicadas, difíciles, de que te han cortado, entiendo, tu carrera de mil maneras, por lo que te escucho. Y... La primera grabadora de cinta que yo tuve, la hice yo. Imagínate lo que significa en Cuba
hacer una grabadora de cinta, diseñar la parte mecánica, la electrónica y después no tener cinta para grabar. Porque eso yo no podía fabricarlo. ¿Ves? Es pecado una risa. Bueno, pues después que yo hice aquella grabadora de cinta, estuve meses para que un profesor en Hermano Gómez me dijera: mira, Amable, yo no he ido nunca a tu casa y la verdad yo no sé cómo has podido hacer una grabadora de cinta, pero si lograste hacerla, toma, mira, aquí tienes un carretico con unos cuantos metros de cinta para que la pruebes. Vaya, casi se estaba burlando de mí, pero lleno de buenas intenciones me regaló la cinta. Todavía tengo esa cinta guardada. Todavía tengo esa grabadora guardada. Imagínate que yo tuve una RCA Victor que me trajo mi papá, viejísima, de un sistema que se llama de cartucho. Y me quedan como 5 paquetes de cartucho, que creo que eso lo inventó la RCA Victor en la década de 40 o finales o primeros años del 50. RCA Victor, ¿de qué RCA Victor. ¿Qué país estamos hablando esta marca? Y es prestigiosa, pero... Mucha. De los Estados Unidos, americana. Ya. Y sí, la RCA Victor aquí en Cuba, en la época en que yo era niño, lo que era la RCA Victor como compañías, la Admiral, la RCA Victor, la Admiral, la Motorola, esas eran marcas de los primeros radios que entraron a este país, los primeros televisores, como por ejemplo el Electron Bell Carlson, también fue una marca muy conocida, pero la Motorola en televisión lo que sacó aquí en Cuba fue admirable. Y Cuba fue el primer país en tener televisor en color. En tener televisión en colores. En América. Aquí en esta casa, en el año 57 o 58, esto no lo recuerdo bien, hubo un televisor en colores que estuvo trabajando en blanco y negro hasta el último día de su vida, porque después que triunfó la revolución, la televisión en colores desapareció y volvimos a blanco y negro. Yo recuerdo un programa que se llamaba El Show de Arau, que fue la última vez que vi a Benny Moré por televisión, que yo era fanático a ese cantante, claro, que lo conocí en persona porque era muy amigo de mi tío y venía aquí a esta casa. Oh, conociste a Benny Moré. Contamos a los oyentes que Benny Moré Benny Moré es como si en España dijéramos camarón de la isla. Camarón de la isla. Ha hecho un ejemplo diáfano. Autodidacta, porque Benny Moré no sabía, es decir, no estudió música y yo creo, si la memoria no me falla, hasta tercer grado fue lo que estudió Benny Moré. Sí. Todo fue autodidacta. Poner Benny Moré, la orquesta más grande que ha habido en Cuba. En YouTube. La hizo él, la banda gigante de Benny Moré. En YouTube podéis poner Benny Moré. Sí. El primer disco de Benny Moré cuando vino de México para Cuba, lo tengo guardado con su letra, dedicado a mi abuela y a mis tíos. ¿En serio? Lo tengo guardado en mi ¿Tienes eso? Madre mía. Tengo eso con un... bueno, imagínate que el long play es de 4 canciones, es decir, tiene 3 canciones por cada cara, disculpa, es 6. Porque después hicieron un modelo de 4 canciones por cada cara. Pero ese es de 3. Fue el primer disco de Damaso Pérez Prado con la voz de Benny Moré, que canta 2 canciones en ese disco, en ese long play. Y fue el primer long play que salió a la venta en México. Imagínate que todavía de memoria, no lo tengo delante, es el LP 21. El número del disco. Fíjate lo que es la memoria. Ahorita lo voy a buscar para comprobar si es verdad que es el número 21. Pero lo trajo Benny de México. Como otra cosa que te voy a telegrafiar en el libro que estoy escribiendo, que no he hablado
a ti te voy a dar la premisa. Siempre que se habla de Benny Moré, se dice que con Dámaso Pérez Prado es que él triunfa en México. En realidad, él nunca formó parte de la orquesta de Dámaso Pérez Prado. Fue el representante de la RCA Víctor el que le pidió a los directores de orquesta a que acompañaran a Benny Moré. El que era artista exclusivo de la RCA Víctor era Benny Moré. Y Pérez Prado llegó a México porque Benny Moré, Ninón Sevilla y otras bailarinas cubanas que estaban en México le sirvieron de apoyo para que Pérez Prado, que había ya concebido ¿cómo se llama la música que inventó Pérez Prado? ¿Ves cómo de pronto se me queda la mente en blanco? El danzón no, es un derivado del danzón. Sí. No, ay, Dios mío, increíble, es que me emociono tanto que se me bloquea el cerebro. El mambo, él lo hace aquí en La Habana, incluso existe un disco del sello Columbia, donde aparece el puertorriqueño que vivió aquí en La Habana muchos años. Madre mía. Ahora se me van los nombres de la mente. Ya yo lo voy a buscar todo eso para tenerlo fresquito. Magles, hablando de cosas técnicas y ya sé, y lo que te apasionan, las cámaras y la imagen y todas estas cosas, se nos va quedando sin batería la cámara. Tenemos una Nikon 7500 y entonces vamos a parar un momento para cambiar la batería. Por cierto, te dejo... Eso era lo que te iba a preguntar, si aparte de agotarse la batería tenía otra batería de después. Tenemos. Yo siempre llevaba hasta 4. Tengo justamente 4, fíjate. Ah, mira, ese claro. Es el número que yo usaba. Magles, una cosa. Sí. No me contestes a esto, pero te lo dejo ya dicho. Siempre me hablaste de Gigante, la primera película en Technicolor, me decías. Hace un año vi Gigante y me encantó. Hace un año vi Gigante. Bueno, te mando un beso. Ahora mismo te llamamos otra vez. Hacemos una pausa. Gracias. Bien. Pues cuéntanos, sí. Cuéntanos. Retrospectivamente. Pero me hablaste de la película. Sí. Y quería darte un dato. La primera película en Technicolor y Cinemascope no era todavía Cinemascope. Era pantalla cuadrada, pero en colores. Se llama, esa película a la que tú te refieres, se llama El ladrón de Bagdad. Ah, vale. Y la primera película que se vio en Cuba, en colores, junto con El ladrón de Bagdad, fue una película de Shirley Temple que se llama El pájaro azul. El pájaro azul. Trata de buscarla. Sí. No sé por qué razón cuesta tanto trabajo. Sí. Pero El ladrón de Bagdad es una película extensa, pero fue la primer película que impactó a mi mamá. Ah, sí. Mi mamá me habló tanto de ella que cuando yo tuve acceso al ICAI encontré unos rollos de película de la época que lo pasé a videotape y se lo traje para que ella lo viera. Los colores estaban muy mal, pero pocos años después entró una copia en un programa que se hacía, o se hace todavía, que se llama Historia del Cine. Tú te tienes que acordar de Historia del cine, claro que sí, lo recuerdo. Sí, Historia del cine. Pues en Historia del Cine se puso una copia restaurada de El ladrón de Bagdad como la primera película que se vio en Cuba y probablemente en muchas partes del mundo.
colores. Ahora me vino a la mente, por eso me quedé con ese bachecito de Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se Tengo llevó. aquí el disco de la época, tengo un disco de 45, no ya de 78, de 45, que fue uno de los primeros discos de 45 revoluciones por minuto, que se sacó aquí a la venta en Cuba con el tema de la película Lo que el viento se llevó, instrumental, porque es de la misma película. Como también tengo los discos de Cantando bajo la lluvia, toda esa película Bueno, clásica de la década del... mi padre era muy amante. Bueno, la primera película para mi padre era Juan Nadie. Juan Nadie. John Due, No la conozco. John Due en inglés. Pero siempre le gustó mucho Lo que el viento se llevó y ¿cuál es la otra que has dicho? El ladrón de Bagdad. No, También, Bailando bajo la lluvia. El pájaro azul. Bailando bajo la El lluvia. pájaro azul de Chile. Bailando bajo la lluvia tengo el disco. Lo que no tengo es la imagen. No tengo ningún casete. Yeah. Yo cuando estuve en México trabajando como sonidista, compré muchos VHS y ahí tengo la colección de Harry Potter y esas cosas. Bueno, si te parece, pasamos a otra pregunta. Sí, como Yo sé que has enseñado a varias señoritas a cantar, o las has asesorado, o las has ayudado y tal. Y te quería preguntar qué método tienes para enseñar a cantar, o para corregir, o para, bueno, no corregir, sino conducir un poco eso. bueno, muy sencillo. Yo no soy músico. La música me viene por el desarrollo que he tenido que tener para hacer radio y televisión. Y dicen los que sí son músicos que yo tengo muy buen oído. ¿Qué sucede? Que como he tenido los equipos, he tenido un estudio de grabación, eso es lo que me ha llevado a que mucha gente me utilicen como el profesor o la persona que le puede orientar el método. Y quizás un poco más en juego que es en serio, me he ido situando a la actitud de maestro. La que estudió música fue mi hermana, que es pianista. Oh. En mi época había que jugar a la pelota y no se podía tener mucha inclinación con el piano porque empezabas tocando las teclas y parece que ese movimiento de las manos te llevaba después a cierto movimiento de alas que ilustraba ya que tú tenías cierto amaneramiento y de ahí a ser homosexual no era nada más que un paso. Como en mi caso me encantan, es algo que no he podido, yo miro a tu mamá y es algo que me emociona porque está tan bella que no puedo otra cosa que decirle gracias a la vida. Pero sinceramente, a mí el sexo femenino es algo que yo nunca lo veo ni deteriorado ni feo, no. Feo los hombres, sinceramente. Bueno, pues Siempre tienen ese gusto a flor de piel. claro. Y eso me ha llevado a que al tratar de enseñar basándome en los libros de la pianística que mi hermana me dejó aquí en la casa. Mi hermana estudió piano, pero no le gustaba tocar piano. Oh. Sin embargo, a mí me encantaba la música, me encantaba el piano, pero lo mío era tener que ser pelotero o cuando más la ingeniería, que por eso es que me hice ingeniero electricista, que es como se dice aquí en Cuba. Claro. Afuera mucha gente se llama ingeniero eléctrico, pero
sabes que derivé en otras cosas, en la electrónica, hice un posgrado de ingeniería en electrónica, y así, bueno, me he ido complicando la existencia. Bueno. Me han dado 4 títulos en la universidad, pero lo más valeroso no son los títulos que me han dado. Siempre me han dicho que me vaya, que me vaya, que me vaya. No voy a mencionar, eso no, señor, se ve feo. Que mis enemigos se encargarán de hablar más de ti. Exactamente. Hay veces que hay cosas. Claro. Pero, sinceramente, las alumnas fundamentalmente que yo he tenido en cuanto a la música, y te digo alumnas no solo porque me era muy agradable darle clase a los muchachos, sino que son las que más se acercaban para que yo le diera clase. Claro. Y el método, primero, detectar hasta dónde una cantante tiene oído para asimilar lo que está cantando, porque tú el sentimiento tienes que tenerlo, eso no se puede aprender. Yo conozco a extraordinarias cantantes que la vida me ha permitido conocer personalmente y me lo han dicho. No, yo no estudié música en ningún lado, canto por lo que siento. Pero tenían oído natural, eso que se llama el oído absoluto, como lo tiene Beatriz Márquez, como lo tienen tantas cantantes. La musicalísima tiene un oído fenomenal, pero bueno, ella estudió música. Mira, yo vivía enamorado de Beatriz Márquez y tuvimos un acercamiento, pero ella no quiso que yo siguiera en ese ámbito de técnico y casi religioso, porque yo amo a las mujeres como si fuera una religión. Me entrego de cuerpo y alma. Exactamente. Claro, mucha gente que me conoce dice que yo me entrego, pero por pocos periodos de tiempo, porque yo me he casado ya como 6 veces y novias he tenido unas cuantas. Tu mamá está muerta de risa aquí. Y tú te acuerdas que mis alumnas se enamoraban de mí, ¿te acuerdas? No sé si tú te acuerdas. No sé hasta qué punto. No, yo conocí solo a una. ¿Quién era? ¿Rosita era la del turno de esa época? Ahí no me llega la memoria. ¿Te acuerdas la memoria? Yo creo que Rosita era, cuando tú venías aquí, la que estaba, porque Rosita era especialista en computación y yo me estaba especializando con ella. Y entonces, ¿de qué mejor forma iba a aprender la computación que relacionándome desde el punto de vista afectivo? Claro. Como una muchacha que tenía gran conocimiento, ella era ingeniera fitosanitaria y había hecho un posgrado de computación. Y la verdad es que me lo dio todo. Bueno, todo perfecto. Y alma. Seguimos siendo amigos. Lo que pasa es que ya me visita menos. Y bueno. Ya con 70 años es como cuando tú coges la fruta madura, como el aguacate, que de ahí le viene el nombre. No te voy a traducir, creo que en quechua, lo que significa la palabra aguacate. Bueno. Pero según dicen, lo que he entendido es lo que cuelga de la mata. Claro. Esa es la palabra aguacate. El aguacate significa lo que cuelga de la mata. Bueno. Como decir los testículos del árbol. Claro. Ese es el significado. Reconozco lo que nunca se habían dado explicación. Jamás. Ni la esperaba tampoco. Ni nadie que te está escuchando, podía esperar algo así, la verdad. No. Yo creo que eres impredecible. Eres impredecible absolutamente. Bueno, ¿algún otro consejo para cantar? ¿Alguna otra cosa? Has dicho algo muy importante que es el sentimiento en lo que se canta. El oído también. El sentimiento y el oído. El oído. Cuando tú tienes oído y tienes el sentimiento, te puede pasar lo que le pasaba a Bola de Nieve. A mí el que se me pare delante y me diga que Bola de Nieve era cantante, le contesto con una pregunta que le hice a Bola, porque a Bola lo conocí también personalmente. Y Bola me dijo a mí, en el Monseñor un día, yo le dije, maestro, por favor, usted me puede ilustrar
esa forma que usted tiene de hacer los textos de las canciones, cómo yo pudiera encasillarlo o advertir cuál es el género vocal que usted tiene. ¿Y sabe lo que me contestó Bola de Nieve? No tengo voz de pregonero. Es decir, cualquiera que iba por la calle diciendo ¡ay, ajoporro! ¡ay, perejil! Eso él tenía la voz. Y sin embargo tú oyes las grabaciones de Bola de Nieve y te hacen llorar, porque Bola de Nieve, a pesar de que era un hombre tan alegre, tú sabes que él era amanerado. Yo no conozco el resto de su vida, pero era bastante amanerado. Pero le ponía el corazón, como dice tu mamá, ese sentimiento al texto. Sin embargo, siendo tan alegre, yo nunca había Bola de Nieve bravo. Y mira que yo iba a Monseñor a verlo. Él dicen que se disgustaba cuando las personas en el restaurante hacían algún tipo de ruido con el plato, una cuchara. No, cuando él empezaba a tocar el piano se hacía un silencio total. Pero increíblemente las canciones que yo tengo, incluso tengo programas de radio de Bola de Nieve en vivo. Y Bola de Nieve casi todo lo que cantaba era así. Ya. Tenía más números de amor, yo sé que puede llevar mi alma. Es decir, hay tantos discos que yo tengo de él que te dan esa tristeza, esa plegaria casi por lo que él quería vivir y la vida no le había permitido hacer. Y sin embargo, en el plano personal, cuando hablaba contigo, siempre se estaba riendo. Era una sonrisa su cara y manifestaba una alegría de vivir que era impresionante. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta. Sí. Máglez, cuando llega ese momento, ese instante, si tienes un instante de ira, de abatimiento, sientes que ya no puedes más por alguna razón, ¿en qué piensas? ¿Qué haces? ¿Cómo te dominas? ¿Cómo vuelves a la buena actitud o a serenarte, a recuperarte? Haciendo un estado de catarsis. Trato por todos los medios de no dejarme arrastrar, porque tengo un temperamento y creo que los que conozcan el apellido Mora, de ahí me viene el temperamento. Los Moras son muy apasionados. Ese era el punto que yo considero de debilidad. Mi mamá, cuando montaba en cólera, por cosas sutiles, casi intrascendentes, la cólera la llevaba a que las venas del cuello parecía que se le iban a romper y la cara se le ponía tan roja que la sangre le salía casi por los ojos. Mi papá era también temperamental, pero contrario. Mientras más tenso se ponía exteriormente, parecía que estaba más relajado que nunca, como si no le importara lo que estaba sufriendo. Tremendo. Y yo traté de equilibrar los dos momentos, es decir, veía cómo se ponía mi mamá, lo prácticamente fuera de tino, como si estuviera al estallar como una gran bomba, así se ponía mi mamá. Y mi papá era todo lo contrario, se le podían salir las lágrimas, te regalaba una sonrisa, se echaba para la parte de atrás de las, ¿cómo se llama esto? Estoy sentado, de la silla. ¿Ves cómo me bloqueo? Porque es que estoy, más que hablar, estoy viendo esas imágenes. En mi mente estoy viendo como si estuvieran vivos en distintas facetas que los vi, y así se comportaban.
controlarme. Los dos métodos. Esa relación que tenía mi papá con el temperamento de mi mamá. Porque el temperamento yo no necesitaba buscarlo, eso me salía solo. Y cuando una situación en la escuela o años después en el trabajo, yo la veía que era injusta, lo primero que me venía era la explosión. Y después de las palabras que casi siempre uno dice, me relajaba, como ahora que tumbé el teléfono, me relajaba, trataba de sentir que la presión interna, ese temperamento que te cubre, bajara de nivel, que era lo que hacía mi papá, y entonces buscaba la respuesta que muchos me han dicho que es cinismo, porque buscaba respuestas rápidas, precisas y cortas que ilustraran sin dejar lugar a duda, sin ofender, aunque la mayoría se ofendía, y te dejaba caer la frase que podía ilustrar mejor la respuesta de la provocación que me habían hecho o de aquello que me molestaba. Y eso lo he logrado desarrollar a tal punto que a pesar de mis 70 años, ahora me molesta menos oír las estupideces de los acéfalos que tú alrededor tuyo vas oyendo y gente que no tiene ni la menor idea, que es como si tú dijeras, pero viven por vivir, ¿dónde está la inteligencia, la capacidad deductiva? No sé, están tan carentes de cerebro, entonces no se los digo, sencillamente trato de adecuarme a ese nivel y decirle, no se preocupe señora, mire, lo que estamos viviendo, como dijo una persona que yo admiro mucho, no lo he leído, me lo dijeron hace muchos años, dicen que Martí dijo que en tiempos de crisis lo peor del ser humano sale a flor. Claro. Entonces, con eso ya yo me siento satisfecho en decirle, no piensen mucho, usted es abobíaca, usted es babieca, usted no va a entender lo que está sucediendo. Entonces, para decirle eso, cuando viene a ver se ponen bravas conmigo y entonces piensan que yo las estoy ofendiendo, aunque no es menos cierto que eso casi actúa en una ofensa, pero yo trato de adecuar, de no discutir con la gente. Claro. A no ser que se me plantee la discusión como un periodista que vino de viaje, él fue en realidad el hijo de él, el que me abordó y quería que yo le diera una respuesta precisa y contundente de la situación que estamos viviendo. Y yo le dije que sí, que se le iba a dar. Después de ponerme muchísimos ejemplos de la situación esta tan caótica que estamos viviendo, me exhortó a que yo le diera la respuesta. Y le dije lo que te voy a decir a ti ahora. Cuando no quieras que te digan mentiras, no hagas preguntas indiscretas. Se echó a reír todo el mundo, incluyéndolo a él, y hasta ahí llegó la conversación. No me he dicho más. Porque en la situación en la que estamos viviendo, decirte con palabras lo que estamos padeciendo, tenga quien tenga la culpa, fíjate, no voy a ahora entrar en el detalle de a quién tú consideras que es culpable de. No, hay muchos factores, hay muchos, no es uno solo. Pero lo que te quiero hacer ver es que uno como ser humano tiene que tener la actitud de comprender y de ponerse metas que superen la mediocridad en la que estás viviendo. Y eso es algo que yo quiero que me acompañe hasta el último momento de mi vida, para no dejarme arrastrar exactamente por los mediocres o los que viven del sistema, porque desgraciadamente hay una cantidad de gente
que viven del sistema, que viven hablando mal de o a favor de, que no hay escrúpulo porque saben que el mecanismo de subsistencia está para obtener y no vivir supuestamente la desgracia en la que yo me hallo, que no me dan trabajo, que no tengo de qué vivir, que estoy viviendo de donaciones, mis amistades, los que me conocen, y no te voy a poner a ti, tú en este caso no te sientas aludido. Aquí es raro el día que no viene nadie a traerme algo. Mira, tu mamá ha sido testigo, está sentada en la sala de mi casa. Toca un muchacho a la puerta y me trae un tubo de luz fría de 20, porque sencillamente no tengo ni bombillo para iluminarme. Cuando tú veas los videos de la casa que tú conociste, aquí te han robado hasta los bombillos de la luz y las lámparas que me quedan funcionando. Es porque tienen, por ejemplo, bombillos tan especiales que no lo conocían los ladrones y sencillamente me los dejaron. Casi todas las luminarias no tienen dónde ponerlos, ¿no? No tienen dónde ponerlos, sí. Todos los LEDs que yo traje de México, aquí en Cuba no se conocen. Ahora es que más se están vendiendo y valen carísimo. Pero cuando yo las tenía aquí puestas en la sala, y le pido a tu mamá que firme esa lámpara. Claro. Yo quisiera que tuviera. No lo conocían, pensaban que eran cosas extrañas. Claro. Es decir, que yo he podido tener la suerte que entre los equipos raros que tengo, las luminarias que se llevaron, que son las tradicionales, pero las cosas más modernas que trae, si las tengo todavía es porque sencillamente no pudieron llevárselas, porque no sabían qué hacer con ella, la veían muy extraña. ¿Para qué sirve eso? No sé, deja eso ahí, rómpelo, dale una patada, así, esta es la idea de lo que hablaron, porque las cámaras de video dentro de la casa las desconectaron, pero quedó la imagen de cuando Félix abría la puerta a los ladrones después rompieron los cristales y eso, pero para entrar no tuvieron que romper nada. Maglez, Oye, te estoy dando mucho texto. Maglez, hacemos un descanso de otros 5 minutos más o menos y volvemos a llamarte. Tú decides.